Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadagnino. Me encuentro con Matías Oreholce y hoy es un honor estar junto a Luis Schenoni, que tiene su trayectoria por la ciencia política que es privilegio de pocos. Estudió bajo Guillermo O'Donnell, coautoreó junto a Scott Mayweather, y antes de obtener su diploma de PhD publicó el argumento central de su tesis en el American Journal of Political Science, es decir, la revista número uno del mundo de ciencias políticas. Y hoy en día, Luis es considerado una rising star de la ciencia política europea, o sea, básicamente una estrella ascendente. ¿Qué nos trae a hablar hoy? Bueno, básicamente su nuevo libro, Bringing War Back In, que Sidney Tarrow, coautor y amigo personal de Charles Tilly, tuvo palabras elogiosas sobre este trabajo en particular. Así que, sin más, ¿qué tal? ¿Cómo va? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Más por ahí también. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola Matías, hola Facundo, un gusto. Bueno, antes que nada, lo que me gustaría, porque hay varios debates sobre lo que se llama la formación del Estado. Me gustaría saber en cuánto coincidís con el Latecomer State Formation de Sebastián Matsuka, a quien entrevistamos, aclaro. Y me refiero específicamente a la idea de que no hubo guerras en América Latina durante el siglo XIX y que los estados se formaron y se construyeron por motivos distintos a la guerra. Me gustaría saber cuánto coincidís con esta idea. Bueno, como podrán un poco deducir por el título del libro, ¿no? Este que es, Bringing War Back In, o trayendo a la guerra de vuelta básicamente a la discusión, sería la idea. Lo que hace mi libro es un poco eso, ¿no? Vos mencionabas el endorsement así de Taro y de otra gente del entorno de Charles Steele. Algunos de los endorsers del libro son Victoria Hui, por ejemplo, que fue un estudiante de él en Columbia, que escribió un libro muy famoso sobre cómo la guerra formó el Estado chino históricamente. Otro endorser es Miguel Centeno, que es ahora director de un centro en Princeton, una figura muy grande de sociología que muchas veces leemos en cursos de política latinoamericana, que también fue alumno de Tilly y trató de aplicar esto que se llama el enfoque belicista al estudio de los orígenes del Estado latinoamericano. Así que básicamente lo que hace mi libro es traer de vuelta esta teoría belicista de la formación del Estado para la explicación de la variación que hay entre los estados latinoamericanos en términos de sus capacidades, ¿no? ¿Por qué Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica tienen mayor capacidad del Estado, por ejemplo, capacidad en términos de una burocracia más sofisticada, en términos de capacidad de alcanzar las distintas partes de su territorio, hacer valer lo que en inglés muchas veces se llama el rule of law, ¿no? En todo el territorio, mientras que hay otros estados como Nicaragua, por ejemplo, o como Paraguay, Bolivia, Perú, que son mucho más débiles, ¿no? ¿Cómo explicar esa variación? Eh, Hay muchas formas de que se han intentado de explicar un poco eso, que obviamente termina impactando en los distintos niveles de desarrollo de esos países, etcétera. Pero creo que hay una larga literatura en los últimos 30 años que ha obviado este papel de las guerras, ¿no? Y Mazuca tiene el que probablemente sea el libro más famoso y más citado y más influyente sobre esto. Eh, Latecomer State Formation lo deben haber debatido entonces con él, si lo entrevistaron recientemente, porque fue su principal producción así, académica en los últimos años. Y ahí lo que Masuka plantea es que, bueno, es la variación en los niveles de desarrollo, digamos, de los estados nacionales en América Latina se explica por otras variables, digamos así, que no son estos conflictos. Mi libro propone que esta variación se puede explicar con referencia a los conflictos que tuvo la región en el siglo XIX, y cómo ellos fortalecieron o debilitaron los ejércitos nacionales y a las burocracias nacionales. Y de alguna forma los países, el básico argumento del libro es que los países que lucharon estas guerras y que en el transcurso de luchar estas guerras fortalecieron a sus ejércitos nacionales y a sus burocracias, y luego ganaron estas guerras y por lo tanto consolidaron esos proyectos de construcción del Estado Nacional, son los países que hoy vemos como los estados más fuertes de América Latina, ¿no?
el caso de la Argentina, este sería el contraste, por ejemplo, para dar ejemplos muy rápidos y no cortitos y al pie, de la consolidación del Ejército Nacional y del proyecto del PAN, digamos, durante y después de la Guerra del Paraguay, por la movilización para ese conflicto y por digamos, los efectos que tuvo la victoria en el caso de la Argentina. Algo similar sucede con las victorias chilenas en la Guerra de la Confederación y la Guerra del Pacífico, que fueron dos momentos de fuerte desarrollo y consolidación del Estado chileno por la victoria en la Guerra de la Confederación, un Estado que se consolidó antes que la Argentina. Y bueno, podría entrar más en detalles si hay tiempo, en otros Sí, casos sí, hay como... tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, Luis, me parece, a ver, entiendo tu punto respecto a lo que acabas de decir respecto a el PAN y también a la formación de Estado chileno. No obstante, simplemente voy a establecer una metodología, ¿no? Y digo, por process tracing, yo puedo decir, no veo ninguna conexión entre, por ejemplo, a ver, Chile, podríamos decir eh, que tiene una burocracia superior o un poco más eficiente, para no ser tan tajante con los términos, que Argentina, mientras que Argentina tiene una burocracia extremadamente ineficiente, por lo menos, por ejemplo, los regímenes subnacionales, como tantos trabajos hay sobre eso. Entonces, no puedo encontrar justamente un process tracing, una lógica donde la guerra haya hecho un Estado precisamente eficiente, si hacemos esa comparación paralela entre Argentina y Chile. Sí, bueno, primero habría que definir qué es la capacidad del Estado, ¿no? Y entonces en base a eso hacer una especie de jerarquía en la región, digamos, y idealmente tener alguna variable que nos permita rastrear el desarrollo de la capacidad del Estado en el tiempo también, no solamente entre países, sino también en el tiempo, para ver cuándo es que se produjeron los incrementos o las caídas en estos niveles de capacidad estatal, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una primera pregunta para, bueno, cuál es el indicador y después eso facilitaría esas comparaciones que decís vos, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, vos me decís, en Argentina hay mucha variación a nivel subnacional, pero bueno, digo, en Argentina es un territorio mucho más grande y es un país federal también, entonces es completamente diferente de Chile en esa dimensión y probablemente no muy comparable, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en indicadores para empezar con algo más fácil de desarrollo, ¿no? El desarrollo, el índice de desarrollo humano tiene básicamente tres indicadores principales que son ingreso per cápita, índice de analfabetismo o alfabetización y expectativa de vida, ¿no? Esas tres indicadores de salud, educación. Eso no es capacidad estatal en sí mismo, pero básicamente es esta idea de desarrollo de países que lograron la provisión de estos bienes públicos, ¿no? Educación, salud, etcétera. Entonces, si uno toma eso, es claro que en la región, por ejemplo, Chile, Costa Rica, Uruguay, luego viene Argentina, después hay una serie de países, entre los cuales está Brasil, que están como en el medio de la tabla, están muy por arriba de Bolivia, Nicaragua, Haití, bueno, esos serían los peores, ¿no? En términos de esos indicadores. Ahora, la pregunta quizás más interesante es, ok, ¿qué es capacidad estatal? Esto es desarrollo, pero ¿qué es capacidad estatal? Y ahí hay un montón de debates en términos de específicamente capacidad estatal. Hay distintos tipos de capacidad estatal. Por ejemplo, existe la capacidad extractiva del Estado. Estos son los impuestos que el Estado puede cobrarle a la población o a sus élites. Existe la capacidad infraestructural del Estado. Esto es la capacidad del Estado de alcanzar distintos rincones del territorio, de poder alcanzar distintos segmentos de la población, por ejemplo, con sus órdenes, no sé, con las leyes y demás. Existe la capacidad, bueno, coercitiva del Estado, que es, no sé, la cantidad de militares que hay por una cierta cantidad de población, o de policía que hay por una cierta capacidad de población, que es la capacidad de reprimir del Estado, etcétera, etcétera. En cualquiera de estas que he mencionado, también yo diría que estos países más o menos digamos, se encuentran bastante por arriba de nuevo, ¿no? Uruguay, Chile, etcétera, en términos del control de su territorio nacional, de la capacidad de sus burocracias, de la eficiencia de sus burocracias, etcétera, por arriba de esos otros que había mencionado como los malos ejemplos, ¿no? Como Bolivia o Paraguay, ¿no? En el tiempo, obviamente hay variación, hay momentos en donde nosotros sentimos que la Argentina se va deteriorando,
Y a veces incluso más recientemente por ahí se habló mucho de, bueno, si Paraguay es un país mejor para, digamos, para vivir, pero bueno, hay variación en el tiempo y la Argentina viene experimentando realmente una caída en estos indicadores en términos comparativos. Hay muchos países que están alcanzando a la Argentina, pero en términos globales la Argentina sigue siendo, tanto en niveles de desarrollo como de capacidad estatal, de los países que están un poco más arriba de la tabla. Entonces, para testear una teoría con process tracing o con otro tipo de métodos sobre cuáles son los factores que llevaron a la formación del Estado, uno tiene que primero elegir esos indicadores, después ver cómo varían entre países y cómo varían en el tiempo, y después ver cuándo fue que esos indicadores se dispararon para arriba, digamos. Cuándo fue que el Estado argentino pasó de tener guerras civiles y tener un ejército mínimo de 1.000 hombres a tener un ejército de, no sé, 30.000, 20.000 hombres y no tener ninguna guerra civil. ¿Ya? Y eso pasó en la Argentina básicamente en la época de Sarmiento en adelante, ¿no? Donde si uno recuerda un poco nuestra historia, esto en el libro está detallado para cada uno de los países de América Latina, ¿no? Pero como somos argentinos, me enfoco en este ahora. Eh, Básicamente, ustedes recordarán la rebelión de Florencio Varela en el Cuyo durante la guerra del Paraguay. Eso fue una gran rebelión. Después hubieron un par de rebeliones mitristas en los años 1870. Y la última gran rebelión fue básicamente la rebelión de Tejedor, que está conmemorada en nuestro obelisco en la capital federal. El obelisco conmemora la victoria del ejército de Roca, que es el ejército de la guerra del Paraguay, que le gana a las milicias de Tejedor en Buenos Aires y federaliza la capital. Y ese fue el final de la Argentina convulsionada, la Argentina de guerras civiles que comenzó con básicamente la derrota contra el Brasil y la guerra entre Lavalle y Dorrego, entre unitarios y federales en los años 1820. Eh, y ese ciclo de guerras civiles que comienza con una derrota internacional se cierra con una victoria internacional y la consolidación del ejército. Esto Ah, pasa en todos los países de América Latina, ¿no? Bueno, por eso, si les interesa otros temas, ¿no? Pero ese es un poco el argumento, ¿no? Ahora, el process tracing habría que hacerlo mirando justamente estas variables, ¿no? Y ahí uno ve que se disparan el tamaño del ejército, sería capacidad coercitiva del Estado, pero también se disparan los ferrocarriles, que es, por ejemplo, la capacidad del Estado de penetrar el territorio. Todos esos indicadores de capacidad estatal, infraestructural, coercitiva, del pago de impuestos y demás, en el caso de la Argentina, se disparan y la Argentina pasa a ser, de hecho, en el ranking de un país muy malo, ¿no? Comparado con en 1860. Yo cuento en el inicio del libro, por ejemplo, que mis antepasados, los Schenoni, que llegaron, eran dos hermanos italianos. Uno siguió para Paraguay en el año, esto sería en 1850 y largos, antes de la guerra del Paraguay. Siguió para Paraguay porque le pareció que Buenos Aires era un estado fallido en comparación con Paraguay. Entonces parte de mi familia terminó en el Paraguay. De hecho, Manlio Schiavone fue después un general importante del ejército paraguayo en los años 1920, digamos. Esa familia terminó ahí. Terminó ahí porque en ese momento Paraguay era mejor que la Argentina, digamos, ¿no? Nosotros estábamos bastante abajo en la tabla, estábamos en guerra civil. De hecho, yo soy del barrio de Flores, de Caballito Flores. Y, y bueno, la paz, digamos, que se firman entre Urquiza y Buenos Aires, digamos, en los años 1850, fue mediada por Francisco Solano López, ¿no? Vino como mediador, o sea, Paraguay era mediador en las guerras civiles argentinas. Esa era la relación de poder que había en ese momento entre Paraguay y Argentina, ¿no? Claro, se dio vuelta la taba cuando la victoria argentina en el Paraguay consolidó el ejército, ninguna provincia se pudo rebelar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia que el libro cuenta sobre el origen de estos proyectos de formación del Estado en el siglo XIX. Y bueno, acá ilustrada con Argentina, pues, se aplica sistemáticamente, digamos, claro, y cuando en la decís región. sistemáticamente, ¿se aplica este mecanismo a nivel mundial o solamente a esta región, a Latinoamérica? No, yo creo que se aplica a nivel mundial. La teoría belicista de la formación del Estado es básicamente una teoría que dice que el origen de los estados nacionales como los conocemos ahora en Europa, ¿no? Yo ahora estoy acá mismo en el Reino Unido, por ejemplo, el origen de estos estados tiene que ver justamente con esta preparación para la guerra, ¿no? En la Edad Media, digamos, o la tardía Edad Media, eh, uno se imaginaría el rey, digamos, de Francia, ¿no? Luchando en conflicto contra otros reyes, por ejemplo, los Valois en Francia, luchando contra
Habsburgo, del imperio Habsburgo, ¿no? De los Austrias, ¿no? En nuestra historia española, ¿no? Que aprendemos en la escuela. Bueno, eso es por el motivo de movilizarse para la guerra, comenzaron a desarrollar, más allá de las cortes, las primeras burocracias del Estado. Por ejemplo, el primer ejército nacional en Francia es de los años 1500 y pico, ¿no? Creo que el rey Luis XII. Que se organiza en ese momento con la necesidad de luchar contra, en ese momento sería Carlos V, es esa época del siglo XVI. Bueno, para, para eso tenían que cobrar impuestos porque tenían que pagar a esos soldados, y para eso se desarrollaron, digamos, se generaron determinados impuestos. Esos impuestos generaron determinadas revueltas porque la gente no quería pagar impuestos, tanto los campesinos como algunas élites. Entonces ahí el Estado tuvo que desarrollar una capacidad de controlar el territorio y de reprimir esas revueltas. Entonces eso es capacidad coercitiva del Estado, policía o un ejército aún mayor, mayor control del territorio, etcétera. Los europeos siguieron luchando estas guerras durante el siglo XVI, y después las guerras de religión, después un montón de otras guerras, y hasta las grandes guerras totales del siglo XX, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en cada una de ellas lo que uno puede ver es una expansión tanto digamos, de la importancia de los impuestos, de la extracción, que a veces se llama en sociología histórica, la extracción del Estado sobre sus poblaciones, también un incremento muy grande en el tamaño de los ejércitos, también un incremento muy grande en la tecnología necesaria para la movilización y para armar estos ejércitos, lo cual hizo que el Estado expandiera sus funciones hacia la salud, hacia incluso la educación, que se origina en realidad, por ejemplo, la educación pública así masiva, con motivo justamente alrededor de las guerras napoleónicas, ¿no? Y posteriormente a las guerras napoleónicas, básicamente lavarle el cerebro a la población para que crean que eran franceses o que eran alemanes, ¿no? Y que se movilicen. Entonces, todo este incremento del Estado, tanto en sus funciones, lo que se llama el rango de funciones del Estado, como a veces se llama fuerza del Estado, pero ¿no? Yo lo llamo, es más común llamarlo la capacidad estatal, o sea, la capacidad de llevar a cabo estas funciones se fue desarrollando históricamente con motivo de estos conflictos, ¿no? Entonces, esa es una historia que realmente aplica en todo el mundo, ¿no? Los lugares donde hay estados muy débiles, como África, son lugares donde, porque había muy baja densidad poblacional o porque no había un sistema de estados que compitieran entre sí, ¿no? Nunca generaron este tipo de incentivos para que la gente pague impuestos, para que se formen grandes burocracias, para grandes ejércitos, etcétera, etcétera, que llegó a la formación de los estados europeos. Europa tenía esta característica, tenía mucha población y muchos estados luchando entre sí durante muchos siglos en un territorio relativamente chico comparado con la extensión de las Américas o de África, ¿no? Pero esta historia de Europa sí se repite, por ejemplo, en el Valle del Río Amarillo, en China, es el origen del Estado chino, fue en la época de los estados guerreros, donde sucedió una cuestión similar en 400 antes de Cristo a lo que sucedió en Europa. Algo similar pasó con los estados, las ciudades-estados de la Mesopotamia, etcétera, donde uno ve la formación de sistemas de estados que luchan entre sí y, por lo tanto, van fortaleciendo esas capacidades, ¿no? Em, Ahora, mi libro adiciona a la teoría esta en realidad es una teoría ya de Max Weber y Otto Hintze en el siglo XIX, luego más identificada con un sociólogo que se llamaba Charles Tilly de la Universidad de Princeton y Columbia después. Claro, justo iba a decirte, o sea, estás coincidiendo con básicamente la teoría de Tilly. Exacto. Ahora, la diferencia de la teoría del libro con la de Tilly es que yo lo que creo es que América Latina nos permite ver una característica interesante de este proceso, que es qué es lo que pasa con los estados después de la guerra, dependiendo de si ganan o pierden. En la historia europea, lo que sucedió es que muchos de estos estados que luchaban entre sí durante los siglos XVI, XVII, XVIII, etcétera, desaparecieron completamente del mapa. Y eso es un problema que Tilly, si ustedes recuerdan de cuando lo leyeron, remarca mucho en este famoso libro que analiza la formación de los estados europeos desde el siglo X hasta la actualidad, ¿no? Él dice, la verdad que yo puedo decir un montón de cosas basadas en los estados que veo, digamos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero no puedo decir nada respecto de los estados que no veo. Las Burgundias, las Bavieras, no sé, Essex, no sé, los distintos estados que fueron absorbidos por los ganadores, ¿no?
En América Latina podemos ver los que ganaron y los que perdieron. Entonces podemos ver los Paraguay y las Argentinas, podemos comparar a Chile con Bolivia y Perú, podemos comparar a Costa Rica, que es el ganador porque esta es una guerra que no conocemos mucho en América del Sur, pero fue la guerra de los filibusteros, ¿no? Lo que en Costa Rica se conoce como la campaña nacional del 56, de 1856, una gran ganadora, una gran guerra contra Nicaragua, ¿no? Y lo que empieza a ver es que en realidad lo que pasa es que los que ganan fortalecen su estado, obviamente, después de esa victoria, se movilizan, generan ejército, se fortalecen, pero los que pierden, en realidad lo que termina sucediendo con ellos es que en el momento de la guerra, obviamente, desarrollan una gran capacidad. Solano López tenía un ejército de 60.000 hombres, ¿no? Bueno, nos ganó la batalla de Curupaití, si se acuerdan. O sea, era formidable el ejército paraguayo y la capacidad del Estado paraguayo de movilizarse al punto que la guerra duró 6 años, ¿no? Entonces, no. Pero una vez perdida la guerra, ese proyecto de construcción estatal se deslegitima y se deshace en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de América Latina que nos permite teorizar sobre el efecto de la guerra en el periodo de posguerra en los perdedores y completar de esta forma la lógica de la teoría belicista, ¿no? Como que si de América Latina, porque tenemos el privilegio de ver estos estados sobrevivir todo el tiempo a estas guerras, podemos contribuir a la teoría general, ¿no? De una perspectiva única que los europeos no pueden ver, ¿no? Bueno, Luis, a mí me interesaría charlar sobre un trabajo tuyo que, si bien sale un poco del hilo de lo que venimos hablando, tiene una conexión que es justamente la guerra. Me refiero al paper que escribiste junto a Sean Braniff y Jorge Battaglino, que es ¿Fue la crisis de Malvinas una guerra de distracción? Una reinterpretación del declive argentino a través de la teoría prospectiva. Me interesó mucho este trabajo. Bueno, analizan varias ideas generales, de hecho ideas que yo sostenía, ¿no? Que daba como ciertas, sobre la guerra de Malvinas, por ejemplo, que fue una guerra de distracción, que fue una guerra para ganar popularidad, algo que yo, por ejemplo, consideraba que probablemente fuera así. Cosas como que los militares pensaron que Estados Unidos lo iban a apoyar y varias ideas, ¿no? Como que circulan en el pueblo en general, ¿no? La gente en general. Concluyen en el trabajo, bueno, analizando archivos desclasificados en el 2012, al entrar en la guerra los militares de argentinos, ¿no? Por un lado, sabían que iban a perder, algo que es asombroso. Sabían que Estados Unidos iba a apoyar a Reino Unido y no que los iba a apoyar a ellos. Sabían que Chile iba a colaborar con Reino Unido. Incluso pensaban declararle la guerra a Chile, o sea, un delirio total. Y una de las cosas interesantes que tiene este trabajo, bueno, que hay varias, ¿no? Pero ustedes hacen una explicación causal de la guerra en términos que en ciencias sociales se suele considerar de forma crítica como psicologismo, ¿no? Hacen una teoría psicológica para explicar o mejor dicho, utilizan principios psicológicos para explicar un hecho social complejo como la guerra. Y a mí me llama la atención porque si bien suelo coincidir en que el psicologismo es inapropiado, en este caso parece ser muy apropiado y justamente el aspecto por el que parece ser apropiado es que al ser los militares, digamos, un grupo de toma de decisiones altamente autoritario y altamente hermético, ¿no? Porque la decisión de la guerra, según lo que ustedes dicen, la tomaron 10 personas. O sea, al comienzo solo 10 personas, después, más adelante, ya cuando la decisión está tomada, se elevó a 16, pero siempre fue como un grupo muy reducido. ¿Estás de acuerdo conmigo que las teorías psicologistas pueden ser apropiadas cuando las decisiones las toman grupos tan reducidos y tan herméticos y autoritarios? Sí, sí, totalmente. Creo que no sería el único en coincidir en eso. Es cierto que es difícil encontrar situaciones o fenómenos así complejos como una declaración de guerra, por ejemplo, donde en realidad sí, la decisión se haya tomado por tan pocos, por tan pocos personajes, ¿no? Pero sí, hay toda por ejemplo, en las explicaciones psicológicas de las causas de la guerra, ¿no? En relaciones internacionales, esta idea de lo que se llama de groupthink, creo que se traduciría como pensamiento de grupo, y como esa cuestión de que hay veces que los procesos de decisión son tan herméticos y tan reducidos que dan lugar a estos sesgos psicológicos. Está bastante bien establecido, ¿no? Obviamente, creo que la crítica al psicologismo es muy pertinente en el sentido de que, salvo que estemos hablando de un grupo muy chico de un individuo, la psicología empieza a perder peso a medida que se van involucrando otros actores. Pero
En el caso de la decisión de la Guerra de Malvinas, sí fue una decisión de muy pocos actores, paradójicamente tomando en muy poca consideración la opinión de casi absolutamente nadie, ¿no? Básicamente el ministro del Interior no tenía la menor idea, nadie tenía la menor idea de que habían tomado esa decisión, salvo, bueno, primero Naya y después y Galtieri, y después se fue haciendo un poco más grande, ¿no? Pero Claro, cuando y lo, Galtieri. lo que hay que decir es que estaban preparados para reprimir en el caso de que la gente se opusiera, pero que no esperaban tampoco que la gente los termine apoyando como realmente pasó. Claro, por eso la cuestión de la guerra de distracción medio como que no tendría mucho sentido, ¿no? Porque en realidad cuando uno lee el informe Rattenbach y otros documentos, lo que ellos esperaban era que hubiera un backlash, ¿no? Que hubiera en realidad una oposición a la guerra más que un apoyo a la guerra. De hecho, no hay ningún plan, como justamente como no hablaron con el ministro del Interior, no hablaron con nadie para el desarrollo de una campaña psicológica tampoco para convencer a la gente de que esto estaba bien o para la gente voluntariamente salió a apoyar la invasión a Malí, pero no había, los militares ni planearon una campaña psicológica, ni esperaban que la gente los apoyara, ¿no? Organizaron más bien la represión, lo cual es como, como nos mencionaron el process tracing, ¿no? Eso sería como un smoking gun test, a veces se llama, ¿no? De que esta teoría no funciona, ¿no? Porque lo mínimo que esperarías encontrar en los archivos es que los militares, alguien dijo que esto podía ser una estrategia de distracción, ¿no? Pero nadie lo mencionó, al contrario, están preparados para el contrario. Este, Así que bueno, pero me alegro que te haya interesado ese artículo. Tiene sus años, pero este, creo que en ese punto sí, me alegra que coincidamos y mucha gente probablemente coincida con Claro, esa después visión. había otra hipótesis psicologista más popular, más de la persona común de la calle, que explicaría la guerra de Malvinas, que como mucha gente cree, por una decisión de un borracho, ¿no? Que Galtieri un día se levantó borracho y decidió invadir las Malvinas, ¿no? Ahí hay otra explicación psicologista. Claro, la explicación del borracho no explica por qué los 10 está alrededor Claro. del borracho. Capaz los 10 estaban borrachos, capaz se levantaron al otro día de una fiesta, ¿no? Eh, te quería comentar sobre este trabajo. El tema de, bueno, cuáles son realmente las causas es bastante complicado. Ustedes mencionan, por ejemplo, una sensación de pérdida de territorio que venía tradicionalmente por la formación nacionalista, bueno, que claramente los militares tenían por una sensación también como de decadencia nacional en el contexto de la región. Pareciera como un suicidio por frustración, básicamente, la guerra. O sea, es decir, sabían que iban a perder y tomaron la decisión simplemente por la sensación esta de frustración, de sentirse menos, por una búsqueda de estatus, como una especie de suicidio heroico, ¿no? Sí, uno podría verlo de esa forma, pero en realidad un poco el trabajo de estos psicólogos que citamos, Kahneman y Tversky, que después ganaron el premio Nobel, ¿no? Pero Ujú. que básicamente que desarrolla esta teoría prospectiva, lo que te dicen es que en realidad cuando los individuos, los seres humanos, nos sentimos que estamos en una situación de pérdida constante, por ejemplo, vas al casino y empiezas a perder, a perder, a perder dinero, vos ves todas esas pérdidas, en el caso de los militares argentinos eran más bien pérdidas territoriales, pérdidas de estatus frente a otros militares de la región, etcétera, como lo que a veces llaman economía costos hundidos, como cosas que vos no importa, tenés que invertir un montón para recuperar, porque vos no podés cerrar el juego básicamente perdiendo, ¿no? Y ahí empezás y vas a empeñar el reloj, y vas a empeñar el auto, y vas a empeñar todo para volver al casino y ver si recuperaste todo lo que venís perdiendo. Y eso es, desde un punto de vista racional, completamente racional, porque es un juego muy arriesgado. O sea, los militares no tenían la certeza absoluta de que iban a perder. Si hubieran tenido la certeza absoluta de que iban a perder, no se hubieran metido en la guerra. Pero tenían información que vos mencionaste, tenían información de que Gran Bretaña muy probablemente, decía la inteligencia, fuera a mandar la flota, que los chilenos muy probablemente fueran a ayudar a Gran Bretaña, de que había una cierta probabilidad que podía desencadenar un conflicto bilateral con Chile, que sería un nuevo frente para la guerra, etcétera. Y así y todo, tomaron ese riesgo porque había, ponerle un 10% de probabilidad de que tomábamos las islas y los ingleses se iban al mazo, ¿no? Entonces, y siguieron ese camino, aunque la probabilidad era el 10%, porque justamente estaban en esa posición en la que está cualquier ser humano que va al casino y pierde, 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 pierde. Esa es la situación de Argentina en los años 70, ¿no? Y que los que se enfrentaron. Entonces ahí bueno, un poco nos documentamos cómo la guerra de Malvinas también.
es un episodio más en realidad de un montón de episodios de militarización que los militares provocaron durante los años 60 y Estuvieron 70. a punto de invadir Chile también antes de la guerra de Malvinas. Exacto. Entonces también creo que eso es una cosa interesante de ese artículo, es que la guerra de Malvinas no es, porque a veces la gente trata de explicar Malvinas, ¿viste? Entonces tenés el libro del Tata Joffre sobre Malvinas, que todo es Malvinas, y como si Malvinas fuera una cosa en sí mismo, ¿viste? Pero en realidad, en el contexto, en realidad teníamos unos militares que estaban completamente locos, digamos, desde los años 60 casi nos llevan a la guerra con todos los vecinos, porque en un momento llegamos a la guerra por Itaipú con los brasileños, después lo de Chile fue una cuestión de horas, después en un momento le disparamos por arriba del Shackleton, que es un buque británico en los años 70 también, que casi, si, imagínate si le pegábamos al Shackleton, entrábamos en guerra con Gran Bretaña ahí. O sea, hubiera un montón de acciones ofensivas que un poco se explican, pensamos nosotros, eh, únicamente por esta lógica este, de cada vez invertir más en lo militar, en esta estrategia agresiva para Claro. recuperar. Bueno, ustedes mencionan como ejemplo de costo hundido justamente la sensación, ¿no? de los militares de haber gastado tanto en armamentos, en tanques, en aviones, en barcos, la sensación de que, bueno, algo tenemos que hacer con esto, algún uso le tenemos que dar. Esto, este pensamiento, ¿no? No es un poco una justificación o un argumento a favor de no invertir justamente en armamento militar. Pues yo pienso, si el gasto va a tender psicológicamente a la tentación de que eso sea utilizado, ¿no es mejor no invertir? En el caso de Argentina, por ejemplo, que no hay hipótesis de conflicto. Bueno, en este caso, en realidad, esto está en el contexto del declive argentino, ¿no? Entonces es un costo hundido y también hay una cierta presión por utilizar ese material bélico porque la Argentina venía decayendo, ¿no? Entonces, una Argentina que viene decayendo, vos podés tener los misiles Exocet ahora o podés tener determinado material, digamos, bélico ahora, pero vos no sabés si lo vas a tener en 5 años, ¿no? Entonces, también esa lógica es la que pone presión para la utilización del material bélico, es que es un poco lo que pasó, mucha gente dice, con la Primera Guerra Mundial y la locura alemana de desatar una guerra en dos frentes. Muchas teorías dicen que Primera Guerra Mundial empieza en ese momento con el Plan Schlieffen, se llama, en donde Alemania invade primero Bélgica y Francia y después se manda todas las tropas para el frente oriental, porque pensaban que en 1914 era como el límite temporal para hacer eso, que en 5 años más, digamos, básicamente Rusia los iba a pasar demográficamente y en términos de material bélico, sería imposible ganarle a Rusia una guerra en 5 años más. Entonces los alemanes pusieron más y más y más presión en que eh, eh, digamos, esto sería el Estado Mayor, ¿no? Von Moltke, toda esta gente, que se produzca la guerra entonces y no más adelante, ¿no? Entonces sería un poco esa misma lógica, ¿no? De que se le va cerrando esta ventana de oportunidad para tomar las islas por la fuerza. Eh, los militares verían que por ahí en los años, ya, no sé, 5 años más adelante no lo podían hacer. Claro. Oh, ahora, sí, sí. Ah, no, 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 sí, sí. ok, volviendo un poco a Bringing War Back In, algo que me llama la atención a mí es que con la posible excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica, pocos países en América Latina lograron prosperidad económica y niveles altos de desarrollo. Y cuando hablo también de Uruguay, Chile y Costa Rica, hablar que yo recuerde, por ejemplo, Chile estaba debajo de la media de la OCDE por ejemplo. Así que esto de prosperidad económica, desarrollo, también es relativo. Pero bueno, ¿la formación del Estado tiene alguna relación con esto? Eh, bueno, Chile está por abajo de la media de la OCDE como toda América Latina, ¿no? Entonces, lo que hace mi libro en realidad es un poco explicar la variación dentro de América Latina, ¿no? No la relación de América Latina con la OCDE, ¿no? Sino más bien la idea es las experiencias bélicas en América Latina explican la variación en capacidad estatal dentro de América Latina. Ahora, hay una cuestión muy importante que sucedió en el siglo XX y es que América Latina no luchó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron experiencias bélicas, fueron guerras, a veces se llaman guerras totales.
llevaron al incremento de los impuestos a los ingresos, por ejemplo, lo que ahora son los países de la OCDE, a niveles mucho más altos, como el 40%, bueno, mucho más alto de lo que bueno, nosotros podemos tasar en América Latina. Las funciones de los estados europeos y obviamente la Unión Soviética, los Estados Unidos, se incrementaron muchísimo. La importancia del ejército, el peso del ejército dentro del presupuesto nacional también alcanzó niveles que en América Latina no alcanza. Entonces, em, los estados de la OCDE, digamos así, son en realidad estados que alcanzaron un nivel mucho más grande de desarrollo, un nivel mucho más grande de capacidad estatal, porque lucharon guerras mucho más grandes en el siglo XX, ¿no? Entonces, eso puesto entre paréntesis, mi libro lo que dice es, bueno, eso es así y eso explica por qué América Latina no es Europa hoy, ¿no? Ahora, miremos la variación que hay en América Latina. Hay países que tienen más y países que tienen menos. Entonces, ¿de dónde viene esa variación? Bueno, también de la guerra, ¿no? O sea, que no tenemos capacidad estatal es porque no tuvimos la guerra. Pero los países que no tuvieron ninguna guerra en el siglo XIX y que no ganaron ninguna guerra en particular, son los que menos tienen. No sé si se entiende el argumento, ¿no? Entonces, Chile de nuevo, dentro de ese universo latinoamericano, un país que está muy alto en todas estas categorías y es un ganador serial de guerras internacionales, donde en cada una de ellas, tanto la guerra de la Confederación como la guerra del Pacífico, este, consolidó su territorio, un tamaño más grande del ejército que la media regional. Obviamente esto también consolidó su situación política. O sea, nosotros sabemos como argentinos que no sé, todos los unitarios argentinos, Sarmiento es uno de los famosos, pero muchos estaban exiliados en Chile, donde básicamente ahí había los gobiernos de Bulnes, etcétera, etcétera, todos terminaron sus mandatos y este, Chile era un país de excepcional estabilidad en los años 1850, 1860, cuando nosotros en Argentina estábamos en guerra civil constante. ¿Por qué? Bueno, porque ya Chile se había consolidado con este ejército relativamente desarrollado, grande, y esta capacidad estatal adquirida en el contexto de la Guerra de la Confederación, ¿no? Em, entonces, Es como quedaría como esta cosa de statehood, ¿no? Como cierta capacidad de que, por ejemplo, se forme un estado que, por ejemplo, bajo el roquismo, con todas las críticas que se le puede hacer, pero no importa, unificación de la moneda, unificación territorial, bueno, orden dentro, por ejemplo, del registro civil, fin del conflicto con Chile, o sea, como que tenemos políticas, entre comillas, de Estado. En este sentido, en Argentina, un poco más abierta al comercio, etcétera. Mientras que otros países vivían en caos, podríamos decir. sí, la Argentina antes no, de la Guerra del Paraguay vivía en caos completo, como se acordarán, ¿no? De hecho, la Argentina, éramos dos Argentinas, porque estaba el gobierno de Buenos Aires, ¿se acuerdan? Que no aceptaba la Confederación, y después estaba la Confederación con capital en Paraná, con Derqui, Urquiza y esa gente, ¿no? Entonces, en un momento, en 1860 y pico, perdón, en 1850 y pico, fines de 1850, éramos básicamente dos países, o sea, así era la situación, así de mala era la situación de la Argentina, ¿no? Em, pero se dio vuelta completamente la situación cuando el Ejército Nacional se consolida con el Paraguay, ¿no? Ahora, yo pongo mucho énfasis en la parte del ejército porque me parece obvio, ¿no? Nosotros aprendemos mucho en Argentina, es algo lindo de la educación nuestra que tenemos esa tradición de filosofía política, de sociología, así más. Y aprendemos la definición de Weber, ¿no? Nos las machacan en todas las universidades, ¿no? De monopolio de la violencia legítima, etcétera. Porque es lo fundamental realmente del Estado, ¿no? La capacidad de monopolizar la violencia. Y eso me parece que es lo más claro, el indicador más claro, digamos, para hacer la historia muy corta en esta conversación. Hay países que tenían milicias provinciales o milicias del Partido Conservador, el Partido Liberal o milicias. Bueno, la Argentina fue así con sus milicias provinciales hasta la Guerra del Paraguay, después se abolieron, ¿no? Y el ejército se impuso sobre todas las provincias y bueno, listo, eso trajo orden. Eso trajo administración de justicia, trajo digamos, ferrocarriles, trajo un montón de otras cosas que también hacen a lo que vos llamabas statehood, por ejemplo, la imposición de una moneda nacional en vez de monedas provinciales y demás. Pero fundamentalmente es una cuestión de, vamos, para ir digamos, al grano, de eso. ¿Quién tiene el poder? ¿No? El que tiene el poder es el que tiene las armas, ¿no? Y lo mismo, como te digo, pasó en otros países, ¿no? En Paraguay, cuando Solano López estaba en el Paraguay, no volaba una mosca en el Paraguay. Bueno, después de que Solano López perdió la guerra del Paraguay, el ejército pasó de 60.000 hombres antes de la guerra a 700 hombres, como por 200 años, perdón, por 20 años. Bueno, también porque se Entonces, disminuyó la población drásticamente. también tuvo ese impacto en la población, pero vamos,
eso no explica por qué después hubieron tantas rebeliones, ¿no? O sea, el tema demográfico te puede explicar, por ejemplo, la caída del crecimiento económico, otras cosas, pero la cuestión de las rebeliones es porque no tenían un ejército que impusiera, ¿no? Que mantuviera el orden. Lo mismo. Como te digo, esto se replica en distintos países. En Brasil, nosotros un poco de historia brasileña tocamos de oído en Argentina. La historia es básicamente la misma, ¿no? Brasil empieza con un proyecto medio unitario, digamos, de Pedro I, que es parecido al proyecto de Rivadavia. Después Brasil pierde la provincia Cisplatina, como ellos lo llaman, que es ahora Uruguay, lo que nosotros llamamos la banda oriental. Cuando ellos pierden la provincia Cisplatina, empieza una serie de guerras civiles en Brasil. La más famosa es la independencia de la República Riograndense. Ellos se llaman la guerra de las Farroupilhas, las guerras de los harapos, ¿no? Básicamente se les independizó Río Grande do Sul, varios estados del norte se les rebelaron después de esa derrota militar, que también llevó a la reducción del ejército. Pedro I abdica, se va a Portugal, Pedro II toma su posesión, hay un periodo de regencia, y Brasil vive en guerra civil constante hasta que en los años 1851, básicamente, interviene militarmente en el Paraguay, gana una guerra básicamente muy corta contra el Paraguay, apoya a Urquiza, de hecho, en la rebelión contra Rosas nuestra, y una vez que Brasil gana, digamos, impone su poder geopolítico, incrementando el tamaño del ejército y demás en el área del Río de la Plata, este, bueno, básicamente lo que ellos llaman la guerra de Rosas, lo llaman a veces, o la guerra contra Oribe y Rosas, o a veces en inglés se llama la guerra del Plata. En 1851-52, ahí se consolida básicamente el Estado brasileño. Ellos, obviamente, ahí Río Grande do Sul no puede rebelarse contra el Estado Nacional, que tiene una presencia tan fuerte en el Plata. El gobierno uruguayo, que va a ser el gobierno de Flores, ¿no? De los Colorados, va a estar aliado con el Brasil, entonces tampoco el Río Grande no tiene ningún aliado en Uruguay, no tiene ningún aliado en la Argentina, porque el Río Grande era aliado de Rosas, pero ahora Rosas no está más en la Argentina, entonces Brasil se consolida. Y bueno, se consolida después aún más con la victoria en el Paraguay como Estado, ¿no? Luis, acá yo tengo una pregunta epistemológica, ¿no? Cuando uno habla de esta teoría, pareciera ser todos análisis retrospectivo, ¿no? Análisis de lo que pasó en el pasado. ¿Cuál es el poder predictivo de esta teoría? Por ejemplo, si tomo el caso de un país que estuvo, bueno, en constantes guerras, por ejemplo, de la actualidad Siria, ¿no? Uno podría predecir que en el futuro Siria va a consolidar un estado más fuerte que países de su región que no hayan estado en este estado de guerra constante, guerras civiles, dictaduras, etcétera. O cómo manejan el tema de esto, de las predicciones con esta teoría del Estado belicista, por decirle de alguna forma. Bueno, de la forma en que la teoría está puesta en el libro este que estamos comentando, en realidad no es muy determinística y es bastante abierta a la contingencia histórica, en particular en lo que tiene que ver con la definición de estas guerras. Vos pensás que las podés ganar o las podés perder. O sea, Ujú. hay un contrafáctico en el caso del Paraguay, en donde Solano López ganaba Curupaití y, por ejemplo, Mitre después fue a negociar la paz. O sea, casi la Argentina firma la paz ahí, y donde la Argentina pierde, ¿no? Y si la Argentina firmaba la paz, probablemente Brasil se retiraba, no sé. Entonces, hay un contrafáctico ahí, por ejemplo, que la teoría pues, digamos, se presta a ese pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, qué hubiera pasado con el Paraguay que ganaba la guerra, que en teoría, eh, valga la redundancia, podría haber sido un Paraguay mucho más fuerte y la Argentina seguiría en guerra civil como estábamos hasta 1870 con un ejército raquítico y con no sé, Urquiza con sus tropas y Mitre con las suyas, etcétera, ¿no? Ahora, em, entonces yo no creo que cuando uno incorpora la contingencia del resultado de la guerra a la teoría sea necesariamente determinística o funcionalista, a veces se llaman estas críticas a la teoría belicista. Sí creo que algunas versiones de teoría belicista tienen esta característica funcionalista. Ahora, en el Medio Oriente, por ejemplo, eh, pensá cuál es el estado que tiene la mayor capacidad estatal hoy. Y probablemente será, bueno, Israel, Irán, ¿no? Y sí, Israel, sí. Sí, sí. bueno, Israel. ¿Qué le pasó a Israel en los últimos 70 años, digamos, desde el 48? Y tuvieron invasiones constantes y bueno, y se consolidaron como uno de los estados claramente sí más importantes de la región. Y sí, estuvieron en guerra básicamente todo el tiempo movilizándose y las ganaron. Digamos, las ganaron todas. Y es el estado más fuerte que hay. Ahora, las Sirias, otros tienen una historia de o menos intensidad de conflicto, menos movilización, porque bueno,
o un récord más mixto en términos de sus victorias y sus derrotas, ¿no? Entonces yo creo que sí, se pueden establecer predicciones bastante claras sobre, por ejemplo, uno podría claramente pensar que Ucrania o en cuanto se movilice, digamos, por ejemplo, Israel, qué sé yo, países que están en guerra ahora, incluso Rusia, van a desarrollar capacidad estatal, pero en el momento en que se determine el resultado de estas guerras, bueno, van a tener esa capacidad que se desarrolló, se va a legitimar o deslegitimar, y esos impuestos se van a pagar o no se van a pagar, esos militares se van a mantener, esos soldados van a tener empleo o no van a tener empleo, dependiendo del resultado, ¿no? Claro. Y si este conflicto en el Medio Oriente se resuelve con una victoria contundente de Israel, donde Irán se termina yendo al mazo, como viene, y bueno, probablemente sea muy dañino para el régimen, pero más allá del régimen, de los ayatolás, para el Estado iraní, porque va a haber un montón de capital que se va, no sé, que se va a ir de los propios iraníes, se van a ir de Irán, porque no van a sentir que ese Estado los protege, por ejemplo, o que vale la pena para la inversión, o que vale la pena para, de nuevo, ¿no? Esto de los impuestos, o esto, no sé, ¿para qué el plan nuclear? ¿Para qué un montón de cosas si es un Estado que no cumple con esa promesa tan básica que es la de monopolizar la violencia y protegerte, ¿no? Y lo mismo uno podría pensar con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, dependiendo de... Aparentemente está por terminar ahora con negociaciones de Donald Trump, así que en breve Claro, veremos qué pasa con eso. exacto, exacto. Ahí, bueno, sí, dependiendo de cómo se resuelva, ¿no? Hay una situación un poco más intermedia, lo que viene para llamar un empate, ¿no? Donde no hay un gran ¿No? ganador, un gran En perdedor. el caso de que se arregle la paz, parecería que Ucrania perdería territorio, así que se podría decir en cierta medida que perdió, ¿no? Sí, yo concuerdo con que en realidad lo que va a pasar después va a ser un fortalecimiento tanto del régimen de Putin como del Estado ruso, ¿no? Ruso. Porque el ejército la capacidad que generó, tanto coercitivo como extractivo, digamos, en términos de cobrar impuestos y demás, de imponer costos a la población, y bueno, rindió. O sea, es lo mismo que le pasó a Stalin cuando ganó la Segunda Guerra Mundial. Dice. Estaban todos en los gulags, estaban todos en el ejército y estaban todos muertos de hambre, pero el Estado, ese Estado totalitario, inmenso, que básicamente gobernaba cada detalle de la sociedad, se legitimó porque bueno, le ganaron los nazis, ¿no? Entonces, creo que alguna dinámica similar probablemente tenga lugar después del conflicto. Pero bueno, como te digo, no es una victoria contundente, una derrota contundente. Entonces ahí hay que ver también un poco cómo se dan esos efectos del resultado de la guerra. Y también otro factor que es importante, que es la movilización después de la guerra digamos, para la competencia geopolítica después de la guerra. Porque una cosa que pasó en América Latina es que nosotros tuvimos la guerra del Paraguay, ¿no? Por ejemplo, ponele. Paraguay perdió. Pero después, en América Latina, como comentábamos antes, desaparecieron las guerras, básicamente. Entonces Paraguay no tuvo una situación después en la que tenía un enemigo externo que quería sacarle más territorio, entonces salvo hasta la guerra del Chaco, en el caso paraguayo, de hecho. Pero bueno, muchos años después recién empezó ese proceso. Ahora, lo que pasa en Europa muy frecuentemente, porque es un territorio más chico y pasó durante toda la historia europea, es que termina una guerra, vos la perdés, se empieza a deshacer, por ahí tu capacidad estatal por la que perdiste, pero después viene por ahí otra guerra, viene otro conflicto. Y ahí tenés que empezar a movilizarte de vuelta, tenés que empezar a pagar impuestos de vuelta porque tenés ese enemigo externo en las puertas de vuelta que lleva a un nuevo proceso de movilización, etcétera, etcétera. A mí lo que me da un poco de miedo de esta teoría es cómo podría llegar a justificar, por ejemplo, un gobierno autoritario, ¿no? El belicismo, ¿no? Como decir, bueno, hay que entrar en guerra porque eso nos va a fortalecer en el futuro, como usar este argumento que yo entiendo que en su origen pretende más ser una explicación causal, no normativa, pero que lo usen de forma normativa, ¿no? Como decir, bueno, que de repente Donald Trump agarre, qué sé yo, 5 asesores científicos políticos y le diga, bueno, cuénteme cómo se desarrolla un estado. Los tipos le digan, y con la guerra. Y Donald Trump diga, bueno, vamos a invadir Groenlandia o China o lo que sea, ¿no? Hay como este peligro, ¿no? De interpretarlo de esa forma. Sí, de hecho, la teoría belicista, que como se pueden dar cuenta después de esta charla, tiene mucho sentido, ¿no? Y creo que todo el mundo acepta que es la mejor explicación que hay para el surgimiento de los estados de Europa y más. En realidad, por muchos años, porque bueno, tiene este origen también alemán, ¿no? Y hay una Está, cuestión. por Clausewitz.
Por Y eso, claro, por ejemplo, Clausewitz pensaría más o menos en estas líneas, pero bueno, toda esta gente, los teóricos tradicionales de la teoría marxista son digamos, Max Weber, Otto Hintze, von Rostow, un montón de alemanes. Después se asoció mucho con el fascismo casi abiertamente reconocía este tipo de dinámicas, tanto en la digamos, versión de Mussolini como en la versión alemana, ¿no? De la importancia de la movilización de la población para la identificación nacional y para el fortalecimiento del Estado y demás, ¿no? Ese militarismo de los años 30 también de alguna forma fue basado en alguna interpretación similar de los orígenes de fortalecer el Estado. Em, entonces uno se termina, qué sé yo, es como es el mundo, pero está abierta esa posibilidad. Yo en este libro, de nuevo, una cosa que hago, que enfatizo, que me parece que es importante para ser honestos también con esto como, como recomendación de política pública, por ponerlo así, es que es la cuestión de la contingencia del resultado de la guerra. O sea, las guerras cuando suceden, eso es una cuestión que está bastante consolidada en las relaciones internacionales, es la idea de que cuando las guerras suceden es porque los dos que están peleando la guerra piensan que pueden ganar. O sea, las guerras no pasan. Si no, básicamente una de las partes concedería, ¿no? Esto es lo que se llama las explicaciones racionalistas de la guerra. Es un tipo que se llama James Fearon, un artículo de 1994, que es el artículo más citado de las relaciones internacionales. Y el artículo básicamente lo que dice es, si hay guerras, porque en general, si no, si viene un estado, por ejemplo, vecino, te dice, quiero esta provincia tuya. Si vos sabés que vas a perder la guerra, que vas a luchar una guerra, perderla y después darle la provincia. O sea, más vale le das la provincia y no perdes una guerra, no perdes soldados, no perdes el tiempo, no perdes dinero, ¿no? Entonces, si en realidad las guerras suceden porque hay una falta de información fundamental sobre su posible resultado y hay en última instancia, una creencia de parte de los dos contendientes de que pueden ganarlas. Entonces, eso quiere decir que el resultado de la guerra en última instancia es muy contingente porque los dos estados que pelean estas guerras no saben muy bien quién las va a ganar. Esa información se va revelando en el transcurso de la guerra, ¿no? Y de forma muy contingente, a veces por suerte se gana o se pierde esta batalla, o cambia esta alianza o este contexto internacional, ¿no? Todas las guerras, historias, incluso si uno lee, por ejemplo, la historiografía de las guerras, ¿no? Historia militar, no sé si a ustedes les interesa, bueno, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Todos los historiadores te dicen, nadie tenía la menor idea de quién iba a ganar esta guerra. Digamos, obviamente, si Hitler invadió, no sé, hizo la operación Barbarroja, es porque el tipo pensó que era la mejor forma para ganar la guerra y creía que iba a ganarla. O sea, y mucha gente creía que Hitler iba a ganar la guerra, ¿no? Y lo mismo con cada una de las guerras que, que hay, ¿no? De hecho, es otro hallazgo sistemático, empírico de las relaciones internacionales, que básicamente no hay ningún factor que prediga quién va a ganar esta guerra. Uno podría decir, bueno, pero el que tiene el ejército más grande gana las guerras. Pero Y no no. O sea, siempre. si uno agarra como todas las guerras de la historia y ve la capacidad predictiva del tamaño del ejército, por ejemplo, el tamaño relativo del ejército, no, el 50% de las veces lo gana el que tiene el ejército más chico. Y a veces son casos que, bueno, rápidamente podríamos pensar igual, ¿no? Afganistán, Irak, Vietnam. Ahí es A clarísimo, mí me venía pero a la mente Esparta. claro, exacto. Leónidas, qué sé yo. Pero, y ahí decían, bueno, pero en realidad es el entrenamiento. Sí, pero si pones el entrenamiento en el modelo, digamos, tampoco predice. O sea, no hay nada que te pueda decir quién va a ganar una guerra. Es algo curioso, ¿no? Lo cual te dice, básicamente las guerras son como tirar una moneda al aire. Entonces, yo lo que le diría a los que recomiendan ir a la guerra, porque la guerra es la forma de hacer el Estado, le diría, sí, pero tenés el 50% de chances de que destruya el Estado también. Entonces, no es una buena idea. Y Claro, es como para, ganar para el sueldo y meterlo en el casino, ¿no? Es así de peligroso. básicamente, claro, claro. Ahora, lo más fundamental es decir, bueno, no, en realidad la guerra está mal, ¿no? O sea, y ahí, bueno, vamos a los orígenes, no sé si ustedes son de familia italiana, o yo mencioné mi familia italiana, los italianos que llegaron a la Argentina, viste que eran todos medios anarquistas, justamente pues llegaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la imagen que ellos tenían del Estado era ese, ¿no? El Estado Que te manda a la guerra. que demanda la guerra y que se desarrolla por la guerra, ¿no? Y bueno, uno puede terminar siendo anarquista, ¿no? Si acepta en el fondo de su corazón el Estado en realidad tiene este origen belicista, o sea, incluso no.
históricamente, todos los estados del mundo, Pero es cualquier interesante país. en el caso de Argentina que uno de los fundadores del Estado, por decirlo de alguna forma, porque fue uno de los que impulsó y escribió la Constitución, Alberti, tiene un libro que es El crimen de la guerra, que es excelente. O sea, ahí hay como una paradoja, ¿no? Un caso curioso, que es muy parecido a La paz perpetua de Kant, que también es otro gran texto en contra de la guerra. Hay como muchas similitudes entre ambos escritos. Ujú, sí. En fin, ahí ya nos metemos en temas más de filosofía política. Pero para resumir, tenés razón. Es el tema este de la guerra hacia el Estado y el Estado hacia la guerra, como lo puso Attili, aceptarlo termina generando esta idea que creo que es correcta, que, sí, que la guerra es un factor fundamental históricamente para la formación del Estado. Claramente no podemos nosotros recomendar a nadie guerras para esto. Entonces hay que también pensar, ¿no? De qué otra forma mantenemos determinadas capacidades estatales por otro, ¿no? Como seres humanos. Está bien, hasta ahora lo hicimos por esta cuestión, porque tenemos estos sesgos, digamos, como especie nos comportamos así. Pero bueno, ¿cómo modificamos de alguna forma este, este tipo de conductas y mantenemos capacidad de proveer ciertos bienes públicos o lo que sea que consideramos interesante sin la necesidad de recurrir a las guerras, ¿no? Hay otras cosas que también es reconocido que han llevado a formación de capacidad estatal, que son otro tipo de amenazas, digamos, a las sociedades, como por ejemplo pandemias Mm. o terremotos o cosas así, que también generan como que las sociedades paguen impuestos para enfrentarse a ese enemigo externo que proponen ese tipo de amenazas. Y bueno, por ahí habría que concentrarse un poco más en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Para... capaz no, nos ayude este asteroide que se está acercando a la Tierra, capaz nos ayuda a fortalecer, a lograr mejores estados. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Por mi parte, Facundo, si querés ir cerrando, pues un diálogo hermoso, bueno, muy interesante, en muchos aspectos, me va a dejar pensando en el día. Sí, Así sí, la que, verdad que eh, son hipótesis bastante arriesgadas, siempre son hipótesis que apuestan mucho también. Y bueno, recomiendo la lectura de perdón, sí, Bringing War Back In, no, Bring War Back In, perdón, sí, Bringing War Back In de Luis Scheroni. Sí, así que Luis, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Espero que lo hayas disfrutado y bueno, este fue otro. Bueno, muchas gracias. Entonces, este fue otro episodio de Diálogos. nos vemos, Luis, saludos. Bueno, ahí Chao. terminamos.